¿Qué tal? Hola, bienvenidos todos, bienvenidas todas. Estaremos platicando durante los siguientes minutos qué es, cuál es el objeto de estudio y cómo surgió la sociología. El objetivo de la siguiente presentación es conocer qué es la sociología. Habrá que también entender o determinar cuál es uno de sus principales objetos de estudio y también trataremos de identificar los momentos históricos en que surge la sociología. Entonces, comenzamos. En principio de cuentas, la sociología pues, es una ciencia social que se encarga del análisis científico de la estructura y funcionamiento de la sociedad humana. Y entonces la sociología se debe considerar como una ciencia porque tiene su propio método de análisis científico, sus propios métodos. Y entonces, en pocas palabras, lo que hace la sociología es tratar de explicar cómo es que funciona una sociedad humana, cuál es el móvil en que las personas comienzan a organizarse y funcionan como una sociedad. Y además también tratará de explicar cuál es la estructura de una sociedad, cómo se van a conformar, por poner un ejemplo, algunas clases sociales. ¿Cuál es el objeto de estudio de la sociología? Pues realmente la sociología, en sentido estricto, tiene muchos objetos de estudio, prácticamente todo aquello que tenga que ver con los seres humanos. Pero pues dicho de manera sencilla, el objeto de estudio de la sociología es la sociedad humana, estructurada mediante el conglomerado de individuos que entran en constante interacción. Entonces, si usted está atento, deberá entender que el objeto de estudio de la sociología es la forma en que interactúan las personas. Y esta interacción que mencionamos tiene que ver, por ejemplo, con las relaciones de producción, cómo es que van a interactuar las personas en cuestiones, por ejemplo, relacionadas a la comunicación. En el caso de tiempos actuales, por ejemplo, a través de las redes sociales, todo aquello que tenga que ver, por ejemplo, con la interacción en la división del trabajo, en las relaciones de sumisión, o en cuestiones, por ejemplo, de solidaridad. Y entonces el objeto de estudio de la sociología, principalmente, ¿no? Uno de los varios objetos que tiene, pues sería el tema de la interacción, la forma en que interactúan las personas. ¿Cómo se ha dado esta interacción entre seres humanos a través de la historia? Pues podríamos explicarlo a través de algunos de los procesos históricos más importantes. Por ejemplo, podríamos hablar de la época del feudalismo entre el siglo IX y el siglo XIII. Recuerde usted que el feudalismo es un sistema económico, social y político en el cual la principal interacción, ya desde los ojos de la sociología, es esta relación de producción y sobre todo aquello que tenga que ver con la cuestión de la servidumbre. El sistema de producción era fundamentalmente rural y entonces habrá que tener en cuenta que la población, pues prácticamente la población campesina constituía prácticamente el 90 y 95% de la población. Y así entonces la interacción que tiene que ver, por ejemplo, entre las personas que habitaban en el feudalismo, tendría que ver con esta cuestión de la servidumbre, cómo era o cómo estaba estructurada la sociedad para que se dieran este tipo de interacciones, ¿no? ¿Cuál era el móvil en que las personas pues aceptaban obedecer y cuál era la cuestión o cómo estaba estructurada o organizada la sociedad para que hubiera un pequeño grupo de personas, 10% o 5%, con las posibilidades de tener el control de la vida de la mayoría? También en aquellos tiempos la iglesia era una de las instituciones sociales con mayor influencia. Los cargos más importantes estaban ocupados por obispos y cardenales. Ellos recibían a cambio pues tierras para el cultivo y explotación, ¿no? El pretexto era pues ser ofrecida a Dios para que hubiera esta cuestión de intermediarios. La iglesia entonces era esta situación de ser un intermediario entre las personas y Dios. Y entonces esta interacción de dominio y sumisión será otra forma de vida de las personas que habitaban durante la época del feudalismo. Las personas entonces tenían esta interacción de que pues prácticamente su vida obedecía todo aquello que tenía que ver con la iglesia.
las personas interactuaban, la organización de la sociedad tenía que ver con todo lo que, pues todo aquello que tuviera que ver con cuestiones, por ejemplo, de la religión. Y entonces las personas, la vida, ¿no? Digamos, la vida de las personas giraba en torno a cuestiones religiosas. Y si una persona, por ejemplo, tenía algún problema, pues ya pensaba que Dios tenía que ver con ello. Si alguna persona quería solucionar un problema, pues tenía que ver la forma en que Dios tuviera la bondad de ayudarle. Y entonces esta interacción de dominio y sumisión era otra forma de interactuar, sobre todo dirigida por la cuestión de la iglesia. Con el paso del tiempo, pues comienzan a haber algunos cambios, uno de los más importantes, y me parece parteaguas en la historia universal y en la cuestión de la forma de interactuar entre personas, pues va a ser a través de la revolución industrial, este cambio sustancial que tiene que ver principalmente con innovaciones tecnológicas y que van a provocar un conjunto de transformaciones en sentido social y también político, y esto va a cambiar el desarrollo humano y sobre todo tiene que ver con la interacción de producción. Las personas comenzarán a interactuar de acuerdo a la posición que ocupaban dentro de las relaciones de producción, y la organización de esas sociedades tenía que ver con qué papel debían cumplir cada uno de los miembros de las sociedades, ya digamos en la época de la revolución industrial. Y entonces aquí pues estaremos dándonos cuenta de uno de los procesos más importantes que tienen que ver con el surgimiento de la sociología. El progreso industrial entonces fue consecuencia de esta aplicación cada vez mayor de conocimientos científicos sobre el sistema de producción, la inversión de capital y pues la cuestión de la consolidación del surgimiento del capitalismo. Y entonces aquí nos estaremos dando cuenta que prácticamente todos estos cambios, ¿no? Pues van a tener que ser explicados. Y desde mi punto de vista, la sociología surge como una necesidad de poder entender todos estos cambios, cómo las personas dejarán esta vida rural y campesina y comenzarán, por ejemplo, a habitar, ¿no? Algunas ciudades. La interacción entonces dejará de ser, ¿no? Con una vida rural, y comenzaremos entonces a través de esta aplicación de conocimientos científicos que van a modificar sobre todo las relaciones de producción, para poder tener entonces ahora unas nuevas sociedades que entonces van a tener que ser explicadas, y entonces es el momento en que prácticamente surge la sociología. Bueno, con este esquema trato de explicar entonces cómo fue que los seres humanos comenzaron a tener transformaciones, principalmente en el tema de las interacciones. Por ejemplo, los trabajadores antes de la revolución industrial, ¿verdad? Pues trabajaban en talleres, ¿no? Donde entonces eran talleres familiares, la producción era totalmente artesanal, y bueno, se dedicaban principalmente a la producción, a una pequeña producción que no tenía nada que ver con excesos, ¿no? Con exceder producción, sino que prácticamente se producía solamente aquello que se necesitaba. La interacción entonces obedecía a esta cuestión de una situación mucho más cercana en el núcleo familiar. Son pequeños talleres donde entonces la familia se dedica a prácticamente fabricar aquello que necesitan para subsistir, sin estar pensando, por ejemplo, en producir de más para acumular riqueza. Una vez que se presenta la revolución industrial, pues entonces comienza a darse la producción ya en industrias, en fábricas, donde entonces las personas, los campesinos, los obreros, pues ya no van a ser dueños de todo aquello que producen, sino que estarán dependiendo de otros. Y entonces con la situación de la revolución industrial, el obrero ya no va a producir todo aquello, bueno, ya no va a ser dueño de todo aquello que produce, sino que entonces estará dependiendo de otros. Si quiere comer, pues tendrá que depender de todas aquellas personas que se dedican exclusivamente a producciones relacionadas a la comida. Cuando el obrero, por ejemplo, está fabricando tenis, pues tendrá que estar solamente fabricando tenis. Y así entonces solamente va a cobrar un sueldo que pues prácticamente le va a servir para sobrevivir.
Bueno, entonces, en otras palabras, pues estamos hablando del siglo XVIII aproximadamente, en el surgimiento de la Revolución Industrial. No, pues ya dándole cierre a este video, pues sí quiero que quede claro que cuál es lo que hacen los sociólogos, que a qué se dedican. El sociólogo es un profesional que debe conocer, por supuesto, los procesos y las transformaciones que experimentan nuestras sociedades y las teorías más adecuadas para interpretar esas realidades. Y así entonces la sociología pues trata de entender, ¿no? Todos los cambios que se van presentando de manera cultural, de manera social, y buscará, ¿no? A través de teorías, interpretar, entender cuáles son estos cambios. Por ejemplo, en tiempos actuales, ahorita que estamos en esta, por ejemplo, en esta situación de pandemia, seguramente la sociología tendrá que dar respuesta a todas estas transformaciones que ya estamos viviendo y cómo se va a tener otro estilo de vida. La sociología estará buscando crear teorías para poder entender nuestros cambios en el comportamiento, nuestras interacciones ahora pues serán entonces muy distintas a las que había antes de que existiera esta pandemia. Y bueno, agradecemos muchísimo y nos estaremos escuchando y viendo en los siguientes videos. Chao, nos vemos.